Bueno, vamos a comenzar con las características de la función cuadrática. La fórmula polinómica, o sea, nosotros podemos identificar una función cuadrática por su fórmula. En este caso, la fórmula está expresada en forma polinómica. Entonces vamos a ver que tiene tres términos. La fórmula general, donde vamos a tener a la variable independiente, la x, con exponente 2. Eso es lo que caracteriza a la función cuadrática. Si la variable independiente tiene exponente 2, estamos en presencia de una función cuadrática. Los números que acompañan a la x se llaman coeficientes. El primer coeficiente es a, que se llama coeficiente principal, y es el que acompaña a x cuadrado. Entonces, este es el coeficiente principal. B es el coeficiente del término lineal. Y C es el término independiente. Tanto A, B como C pertenecen al conjunto de números reales. Y el coeficiente principal tiene que ser distinto de 0, porque si el coeficiente A vale 0, el primer término se anula y nos queda solamente una función lineal. Entonces, B y C pueden valer 0, o sea que la fórmula puede tener un solo término, el término cuadrático, pero A sí debe ser distinto de 0. La gráfica de una función cuadrática se llama parábola, y ahora vamos a ver con el GeoGebra cómo es su gráfica. Bueno, en la entrada del GeoGebra vamos a escribir una función cuadrática cualquiera. F entre paréntesis x igual a. ¿Cuál podemos poner? X cuadrado más 2x menos 3. Entonces, esta clase de curvas se llaman parábolas. Las parábolas se caracterizan por tener un punto máximo o mínimo, en este caso es el punto A, que tiene de coordenadas menos 1 en x, menos 4 en y. Si ustedes miran, la coordenada en x es menos 1 y la coordenada en y es menos 4, que son estos valores que indica acá. Este es el vértice. Además, las parábolas son simétricas con respecto a un eje que se llama eje de simetría, que es sobre el cual se ubica el vértice. O sea, esta recta vertical se llama eje de simetría. En este caso va a ser x igual menos 1, que es la coordenada en x del vértice. X del vértice, que es este valor. Que sea eje de simetría significa que los puntos equidistan con respecto a ese eje.
Quiere decir que si yo tengo dos unidades hacia la izquierda, marcado un punto, dos unidades hacia la derecha, vamos a tener marcado el simétrico. Y así con todos. Por ejemplo, este punto está a una unidad hacia la izquierda y este punto está una unidad hacia la derecha. Entonces, todos los puntos de la parábola son equidistantes. Entonces, siempre que grafiquemos una función cuadrática, vamos a obtener una parábola. Vamos a hacer algunos ejemplos con GeoGebra. Sobre la que hicimos recién, le vamos a eliminar el término lineal y el término independiente. Entonces, fíjense qué pasa. Nos queda una parábola también. Observen que solo tenemos el término cuadrático, que sería este. Entonces, nuevamente, ahora el eje de simetría va a ser este. Este va a ser el vértice. Y seguimos obteniendo la parábola. Nuevamente observen que los puntos equidistan con respecto al eje de simetría. En este caso el vértice tiene de coordenadas 0 en x, 0 en y, y el eje de simetría se encuentra en x igual 0, que corresponde a la coordenada en x del vértice. Ahora le vamos a agregar un término lineal, por ejemplo, más 2x. Y observen qué ocurre. Quedó desplazada y además desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces ahora el vértice lo tenemos en el punto menos 1, menos 1. Que es este punto. El eje de simetría lo tenemos acá en esta recta vertical. Nuevamente los puntos vemos que equidistan y que el eje de simetría tiene de fórmula x igual menos 1, que corresponde con este valor. Bien, vamos a ver qué pasa cuando A toma valores negativos. Bien, si se fijan en la fórmula, vamos a tener que A toma el valor menos 2. Entonces la parábola queda invertida. Va a tener que el vértice es un máximo. En los casos anteriores, el vértice era un punto mínimo. Acá el vértice, sí que es el punto A, es un máximo. El vértice nos dice que tiene de coordenadas 0,5, 0,5. Entonces, el eje de simetría va a estar en 0,5, o sea, donde se encuentra el vértice.
Bien, entonces podemos observar que la parábola, todas las que marcamos hasta ahora, cortaban al eje X, que es el eje horizontal, en dos lugares, pero puede pasar que la parábola corte en un solo lugar o que no corte en ninguno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, en este ejemplo tenemos que corta el eje X en dos puntos. Esos puntos se llaman raíces, entonces podemos marcarla tocando sobre la curva y ahí nos marcan los puntos B y C. B y C son las raíces. Si ustedes se fijan, acá nos está diciendo que son raíces de la función este punto, el punto B y el punto C. El punto B y el punto C. Entonces, se llaman raíces o ceros de la función los puntos donde la curva toca al eje X. Recuerden, el eje X es el eje horizontal, el eje de abscisas. En este caso tiene dos raíces, pero podría tener una sola. Entonces acá tenemos solamente una raíz, la raíz B, que coincide en este caso con el vértice, que es la raíz que tiene de coordenadas 0, 0. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos esta fórmula. Entonces, para esta fórmula va a tener una sola raíz. Vamos a cambiar la fórmula. Vamos a poner bien. Acá también tenemos una sola raíz. Nuevamente la raíz B. En este caso corta el eje X en un solo lugar, que es el punto menos 2, 2 y que coincide con el vértice, que en este caso es un mínimo. Cambiamos nuevamente la fórmula. Y acá volvemos a tener dos raíces, siendo el eje de simetría el eje Y. El vértice sigue siendo un mínimo. Volvemos a cambiar la fórmula. Ponemos menos acá. Más acá. Fíjense. Ahora A vale menos 1, entonces la parábola queda invertida. Le cambié los signos a los términos. Sigue cortando en los mismos lugares al eje X, las raíces son las mismas, pero cambió el sentido. Ahora el vértice es un máximo. El vértice es un punto máximo. Puede ser que la parábola no corte al eje X. Entonces vamos a cambiar la fórmula nuevamente. Y acá vamos a tener que al eje X no lo corta. ¿Ven? La parábola está por encima del eje.
Por lo tanto, no hay raíces, no tiene raíces reales, ¿no?, que podamos ubicar. El vértice va a coincidir con la ordenada al origen, que es el punto 1. O sea, este punto tiene de coordenadas 0 en X, 1 en Y. Y en este caso es un mínimo. Entonces puede ser que la parábola no corte al eje X. Vamos a cambiar la fórmula nuevamente. Vamos a poner un menos acá y un menos acá. Y ahora quedó en la parte negativa del eje Y. Tampoco corta el eje X. El vértice ahora es un máximo. Las coordenadas del vértice es 0 menos 1 ahora. Y queda invertida porque A vale menos 1. O sea, el coeficiente, el número que estaba multiplicando al X cuadrado, el coeficiente del término cuadrático, es negativo. Entonces por eso queda invertida. Y tampoco tiene raíces. O sea, no corta al eje X. Bueno, ahora vamos a hablar de la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y siempre lo da el término independiente. El término independiente en este caso es menos 1, entonces corta al eje Y en menos 1. El eje Y, recuerden que es el eje vertical, el eje de ordenadas. Y este menos 1 es la ordenada al origen. O f de 0, el valor de la función cuando x vale 0. En nuestra fórmula, acá en esta fórmula, si yo reemplazo a la x por 0, me va a quedar menos 0 al cuadrado menos 1. Y esta cuenta da menos 1. Por eso coincide f de 0 siempre con el término independiente. Vamos a hacer algunos otros ejemplos para que vean. Cambiamos nuevamente la fórmula. Bien. Entonces nuevamente acá el término independiente es menos 1. Es este. Y corta al eje Y en menos 1. Volvemos a cambiar la fórmula. Ahora el término independiente es más 3. Ven acá, más 3. Y corta al eje Y en 3. Volvemos a cambiar la fórmula. Y acá corta al eje Y en 9. Si queremos marcar la intersección, venimos acá, tocamos intersección, tocamos el eje Y, tocamos la curva y nos dice que intersecta al eje Y. Ven acá, intersecta
al eje Y en 0, 9. Este punto tiene de coordenadas 0, 9. ¿Qué quiere decir? Que f de 0 da 9. ¿Por qué? Porque el término independiente es 9. Todo esto es para indicar que si nosotros conocemos las raíces el vértice y f de 0, la ordenada al origen, podemos trazar la parábola, ya que si conocemos el vértice, conocemos el eje de simetría. Y si conocemos el eje de simetría, nosotros podemos trazar los puntos simétricos si es que nos faltan, si es necesario. Entonces, con esos tres valores, con el vértice, las raíces y la intersección con el eje Y, con estas tres cosas podemos trazar la parábola. Entonces vamos a ver cómo trazamos la parábola hallando esos puntos.